Eso me encanta. Bien, para el implementarlo siempre surgen dudas. Bien, entonces nos quedamos con esas dos cosas, con lo que dijo por ahora. Ahora vemos de palabras que se relacionan con los objetos. Me quiero quedar con lo que había dicho Juan, que no me acuerdo lo que era, pues. Bien, arranquemos por la de Elías, que ya lo tengo a mano. ¿Qué diferencia hay entre clase y objeto? Bueno, la diferencia básica que hay entre una clase y un objeto es que si, mediante las clases, ¿sí? Nosotros podemos crear objetos. Es decir, la clase es la plantilla, la matriz o la que nos da forma a los objetos, ¿sí? Y el objeto, Perdón, no, corte, corto. ¿Estás grabando? sí, obvio, no me Ah, listo. grites. No, 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 pero era porque es importante, por eso, Sí, para que sí, no se sí, cuelgue. sí, sí, estoy grabando. Bien. Y el objeto en sí es justamente una implementación de esta clase, ¿no? Se llama implementación de esta clase porque es quien genera la plantilla, ¿sí? Genera esta plantilla mediante la cual nos vamos a basar para la creación de los objetos, ¿sí? Bien, continúo. ¿Quedó claro ahí, Elías? Si puedes, sin el chat que estoy yendo pregunta a pregunta. Sí, 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 Bien, perfecto. perfecto. Buenísimo. Bien, después los estados. Bien. Eh, hay definiciones por todo el internet que habla sobre estado y comportamiento de un objeto, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. El comportamiento básicamente son las acciones que puede realizar y el estado, como bien mencionaba por ahí por el chat, era o son los atributos que componen a ese objeto, ¿sí? No siempre significan exactamente este, lo que significa literalmente la palabra. No me gustaría definir a mí como con estado de comportamiento, porque confunde más de lo que aclara. Me gustaría Perdón, decir, sí, ¿el estado es los atributos o el valor de los atributos? el valor. Y el Ahí va, comportamiento son las acciones que pueden realizar ese objeto o decir sus métodos. sus métodos, ok. Claro. Bien. Pero, o sea, siempre que lean en internet van a encontrarlo de esa forma. Ahora, a mí no me gusta definirlo de esa forma, estaba mencionando justamente, porque confunde más de lo que aclara, ¿no? Eh, a mí me gustaría hablar de atributos cuando son atributos y de métodos cuando son métodos. Ahora, sí hay ciertas palabras que son necesarias utilizar a la hora de trabajar con objetos y que es implementación, ¿no? O sea, hay ciertas palabras que son imposibles, ¿no? O instancia, ¿no? Implementaciones, instancias, em, referencia, son como ciertas palabras que sí nos llevan a lugares más concisos y no son tan ambiguas, ¿no? Bien, entonces, hasta acá más o menos estamos bien. Entonces, ahora voy a poner un hito extra, a ver qué me dicen. Variables primitivas versus variables de instancia. ¿Qué piensan sobre eso? Ya estuvimos hablando bastante igual. Yo no tengo visto el concepto, lo aprendí acá, Bien, o lo entendí acá. bien. Una variable primitiva, eh, o sea, ambas tienen que ver con eh, de qué forma ocupan espacio en la memoria de la computadora. La variable, esto igual de JavaScript, supongo que en Java se comporta de la misma manera. En una primitiva se guarda en memoria directamente el valor de lo que contiene esa variable y en una, que en este caso sería una clase heredada o una wrapper la habían llamado, creo, en una de las clases que dieron. Mm, Eh, las wrappers son clases. clases, claro, como string, por ejemplo, que en realidad hace referencia a un objeto más complejo. eh,
que tiene una referencia en la memoria. Eh, con- Ambos dos tienen referencias a memoria, ¿eh? Es decir, el primitivo no es que guarda directamente el valor de su... se guardan en espacios de memorias diferentes, ¿sí? en el heap Stack. y en el stack. Bien. Eso para empezar. ¿Qué diferencias hay entre estos dos espacios? Primero y principal, que uno eh, o sea, el primitivo es un valor, es una variable o un espacio en memoria estática, ¿sí? Y el heap no. O sea, por ejemplo, hay algo que se llama, bueno, no importa, termino con el concepto y después te explico lo que quería explicar. Ya te dejo, Carlos, ¿eh? Dame un segundo. En el heap podemos guardar, o se pueden guardar, objetos del tipo object, o que deriven de object, ¿sí? O ahí es donde van a parar los objetos del tipo object. Y son espacios dinámicos de memoria, ¿está bien? ¿Por qué digo que ahí está la diferencia y por qué es importante entender esta diferencia? Primero y principal para entender que yo puedo referenciar o hacer referencia de un objeto como si fuera un primitivo o viceversa, ¿no? Puedo decir, bueno, a este objeto del tipo integer clase, ¿no? Integer objeto, le puedo asignar un número, por ejemplo, ¿no? String también. Y cada uno tiene su representación primitiva, es decir, un string es una cadena de caracteres, ¿no? O un array de caracteres. Un entero es un tipo de valor int o un integer, ¿no? Y así, sucesivamente con cada una de las wrappers y sus respectivos primitivos. También tenemos byte, boolean, etcétera, ¿no? Tenemos un montón. Y ahora sí va a mencionar algo. Exactamente, justo así. Iba a mencionar algo, que es algo que tiene Java y que no tiene muchos lenguajes. No sé si alguien programó en C acá, levante la mano. Bien, bien. Tenemos algunos, perfecto. ¿Pascal cuenta? S- no sabría decirte si Pascal lo tiene porque no lo usé. Pero bueno, no importa, con que conozcan C un poquito y C++, me sirve. Bien, ¿qué pasa cuando nunca escucharon decir la palabra esta variable o este espacio en memoria quedó con basura? O quedó con un poco. Es algo muy común, ¿no? Eh, como que quedó sucio, quedó con contenido que no nos interesa. Jamás pasó eso en C, qué mentirosa que sos, nana. Bien, Garbage Collector. Bien, iba a hablar de eso. El Garbage Collector, ¿sí? Es una herramienta que posee Java y dice, bueno, todo el contenido dinámico que, que mi aplicación o que mi máquina virtual de Java generó, ¿sí? Lo agarro y lo elimino, ¿sí? Porque esto es algo que... Este es un espacio de memoria que voy a necesitar para otro momento, ¿sí? Entonces lo que hace es, pasa el basurero y tira todo lo que no se está usando a la basura, básicamente. ¿Se entendió? A diferencia de... y la memoria que limpia justamente es la heap, ¿sí? La que tiene objetos. Perdón, ¿puedes profundizar un poquito más en heap? Porque ese término no lo tengo registrado. No sé exactamente de dónde proviene, sé que se guardan ahí, ¿sí? Tampoco soy experto en espacios de memoria, pero sé que se llama así el espacio de memoria donde se guardan los objetos. O sea, es un concepto lógico al que se Sí, le asigna un lugar de memoria. es un espacio de memoria Ah, dinámico. Imagino perfecto. que debe estar en algún espacio más cercano a la caché, ¿no? Digo, Perfecto. ¿cómo saber cuándo se debe limpiar? Lo hace automáticamente eso, Luis. O cuando no hay referencias a ese objeto, o cuando, por ejemplo, ya terminó de ejecutarse el programa y la máquina virtual se está cerrando o se está a punto de cerrar, ahí es donde pasa el garbage collector. No necesariamente, Martín. En realidad las wrapper classes o las clases que tienen su representativo primitivo eh, se utilizan más con otro sentido, no con el de optimizar la memoria. Se utilizan con el sentido de que tienen métodos utilitarios que sirven para resolver problemas que un primitivo no podría.
sin la ayuda de un método. Entonces te ahorra tiempo a vos de tener que hacer, qué sé yo, el método o la función que cree una potencia. O que haga algo similar a eso. O que compare las dos números. O que haga ese estilo de cosas. O que transforme un algo en otro algo. Son más clases utilitarias y eso es algo de lo que vamos a hablar en la clase que viene. Justo. Cumplen más ese rol dentro de la programación orientada a objetos. A ver qué pasaron ahí. Que voy a chusmear un poquito. Bueno, no me quería meter en threads o hilos de ejecución, pero bueno, ahí va. El heap es un espacio de memoria dinámica único que se crea al inicio de la máquina virtual. El administrador del heap es el sistema de administración de almacenamiento automático, o más conocido como garbage collector. Bien, lo que yo les dije en modo criollo está escrito finamente. ¿Está bien? Para ingenieros, exactamente, Elías. Bien, salimos de este hilo, ¿sí? Vamos a meternos en otro que me parece que no es menos importante de que lo que venimos hablando, y es operadores de acceso, firmas, static y this. ¿Qué me pueden decir de todo esto? Son como mini hitos que me gustaría ir abriendo a poquito. A ver, ¿qué comentan? Operadores de acceso o modificadores de acceso, se los llama o se los conoce de cualquiera de las dos formas. Em, firmas, firmas de método, signatures o signatures, como quieran. Static y this. 2 de 3. Bien. No, 2 de 4, perdón. Signatures es la estructura que un método puede aceptar en cuanto a sus parámetros de entrada o a sus atributos de entrada. Eso es lo que yo entiendo como signature. Puedo estar completamente equivocado. Bien, O sea, ahora lo vamos a ver. Sí, ¿qué más? this es quién está eh, ejecutando un... eh, para que quiero ser muy preciso en las palabras que uso. Nah, no seas Eh, preciso. Tirá. Como lo un, sientas, en realidad un es que... objeto. ¿Quién es el objeto que está ejecutando un método determinado o está accediendo a un atributo de ese mismo objeto? Ok. El this se puede bindear, o sea, se pueden prestar métodos entre instancias de una clase. Ojo que no significan lo mismo, en Java en cosa. Ah, Ya ok, vamos a ver igual. ok. Y me faltan algunos. Bueno, ahí Eh, Martín estaba mencionando, bueno, el tema de los operadores o modificadores de acceso, ¿no? Que están está public, protected, private y static, ¿sí? En cada uno de ellos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen esos modificadores de acceso? O sea, explícitamente y en dos palabras, tres máximo. ¿Qué es lo que hacen esos modificadores de acceso? Sí, Carlos. Me había olvidado de Y Carlos. lo que hace, por ejemplo, es proteger el acceso a datos, ¿no? Es como que public permite que sea un atributo, sea un método, sea llamado por cualquiera. Cuando es protected, solamente puede ser llamado dentro de la clase o los que heredan de esa clase. Y cuando es private, solo pueden llamarlo dentro de la clase que lo está declarando. Si uno hace un método, por ejemplo, en la clase interno, como una función interna, le pone private, digamos, porque entonces en realidad nadie lo va a llamar, solo lo llama la clase para resolver cosas o no duplicar código, digamos. Bien, En tres o cuatro, ¿no?, métodos tengo que hacer lo mismo, me hago un método privado y bueno, no duplico el código. bien. Modificador de acceso static. No me suena a mí a modificador o operador de acceso static. Ya vamos a hablar del static. Me falta uno que es default. Y como, como mensaje general, me gustaría más lo que va diciendo ahí Andy, ¿no? Permiten o no modificar el estado
¿sí? Modifiquemos la palabra estado por valores, ¿no? Emilio dice, permiten o no acceder a los métodos o atributos. Es importante que nos saquemos de la cabeza que restringen el acceso desde afuera, porque uno piensa desde afuera, desde afuera, desde afuera. Se piensa que estamos hablando de seguridad informática, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dentro de nuestra propia aplicación, por una cuestión de arquitectura y de lógica de programación orientada a objetos, se inventó el encapsulamiento para que no se puedan modificar atributos de un perro siendo un dinosaurio, ¿no? A eso es básicamente lo que nos referimos. Dentro de nuestra propia aplicación hay que restringir el acceso desde ciertas clases a los atributos o a los elementos más sensibles, ¿sí? Martín, también aplica para métodos, ¿no? Sí, Porque recién aunque acabamos de hablar de atributos, pero métodos sí, es decir, sí, como decía recién Carlos, en el caso de los métodos, la buena utilización de un método privado es la que exactamente él definió, ¿sí? Eh, ya vamos a hablar del static. Espérense un segundito. Em, los métodos privados se utilizan solamente para resolver cosas, y ya voy a meter un par de palabras que quizás están de más, pero no importa. Para resolver cosas de dentro de la misma instancia, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo bien básico. Yo tengo que transformar un objeto, ¿no? Yo tengo que transformar un objeto de banco, banco de banco donde guardamos la plata, a, por ejemplo, algo que sea sub de banco, por ejemplo, no sé, sucursal. Yo tengo que transformar un objeto de banco a sucursal porque estoy trabajando con un método que lo que hace es calcular montos generales de sucursales. Y tengo un objeto general que es banco y lo tengo que transformar. Esa transformación, que quizás me toma, no sé, 5, 10, las líneas de código que sean, no resuelven el hecho de contar la cantidad de plata de cada uno de los bancos. ¿Me explico? Entonces, esa transformación se la llama mapear o mapeado o casteado o parseado, hay muchas formas de llamarlo. Se puede hacer un método privado ya que no resuelve la lógica del método para lo que el método que estoy haciendo fue creado, ¿se entiende? Es decir, si yo tengo un método que dice calcular montos de bancos y tengo que transformar un banco en una sucursal, transformar un banco en una sucursal tiene que ser un método privado, ¿se entiende? Porque es responsabilidad de otro método resolver ese problema. La responsabilidad del método que yo estoy creando es calcular lo que sea, ¿se entiende? Entonces, se toma como muy buenas prácticas esto de dividir las responsabilidades en una por método, digamos. O sea, si el método dice sumar, el método tiene que sumar, no tiene que sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer 500 operaciones diferentes. ¿Sí? Eso se toma como una excelente práctica. Y tómenlo así a partir de ahora. Bien. Ahora sí, si quieren nos metemos en static. Cerramos el tema de operadores de acceso. Nos metemos en static. Ah, antes signature o firma. La firma de un método o la signature es la conjunción entre el operador de acceso, el tipo o valor de retorno, el nombre y los parámetros que recibe. Eso es la firma del método. ¿Sí? No tiene que ver mucho con funcionalidad o etcétera, sino más bien como qué define a esa función. Define el qué, no el cómo. ¿Sí? La parte del qué y Sería, no el cómo es la signature. Sí, Carla. sería el prototipado, se le llama así. La firma del método es la parte que está por encima. Mira, yo te muestro rápidamente. O sea, va a ser más fácil si lo hago descriptivo a Sería que... Mira, yo tengo un método. Vamos a buscar acá. Nosotros teníamos un método acá en Tamagotchi, ¿se acuerdan? Tenemos varios, de hecho. Public voy comer, pero yo supongamos que tenemos otro método acá. ¿Podrás ampliar la fuente un poquito, por Ah, favor? sí, me había olvidado de ese pequeño detalle. Lo tengo que hacer antes de clase. Pasa que yo codeo de esta forma. Era fuente. Habíamos dicho 16, ¿no? Acá. 165 no. Ahí va.
16. Ahí va. O 16 está bien. Y después apariencia. Acá también. Listo. Ahí estamos, ¿no? ¿Un poquito mejor? Perfecto. Bien, no se me enoje, por favor. No, para nada. Bien. Entonces, si yo vengo acá abajo, ¿no? Y hago un método. Public int. Bueno, vamos a hablar un poco de esto también. Ya que estoy. A mí me quedó una pregunta medio boba de operadores de acceso que vengo arrastrando hace años, por lo menos. Bueno. A ver. ¿Ahora o en un ratito? Sí, ahora. Aprovechemos. ¿Por qué existe el concepto de setter y getter, que entiendo para qué están, cuando en realidad no es tan difícil acceder a sus propiedades? Bien. Justamente por esto que yo había mencionado. Ahora, si querés después te doy un ejemplo. Pero la idea es esta. Si yo acá pongo público a este atributo. Estado. ¿Sí? Yo podría venir acá y decir, por ejemplo. O desde otra misma clase, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos otra clase que tiene un método que hace otra cosa, ¿no? Yo podría desde esa clase decir, por ejemplo, ¿dónde está Tamagotchi? Punto, bueno, no tengo el objeto. Vamos a hacer así, mascotas. Punto get 0. Punto estado. Igual papas. La modificación de este atributo o la obtención de este atributo no está siendo controlado por la clase. Está siendo controlado por la clase en la que lo estoy llamando. Eso es el porqué. ¿Se O sea, entiende? tener un getter o un setter te permitiría validar quién está accediendo. ¿Qué está haciendo eso? No quién, sino qué. O sea, cómo en realidad es lo importante. ¿Sí? Yo acá le puse papas porque no tengo nada que me restrinja o que me limite el accionar este. ¿Se entiende? O sea, en cambio, si yo tengo un método setter, yo sé que el setter me va a modificar lo que yo tengo por lo que tengo que ponerle. ¿Sí? Directamente. Acá podría hacer otra cosa, si quisiera. Podría ponerle un nulo o cualquier otra cosa. ¿Sí? Eh, Básicamente ese es el porqué. ¿Sí? Se entiende que muchas veces quizás por comodidad puede creerse que es más proficiente hacer esto de la otra forma. Pero por algo está al principio, ¿no? Del encapsulamiento. Y es por este motivo. ¿Sí? Es importante que esta misma clase sea la encargada de modificar el estado, o en realidad un método de la misma instancia, sea el encargado de modificar el estado de ese atributo, ¿sí? O de ese objeto. Pero para prevenir qué inconvenientes. O sea, Para prevenir justamente la manipulación de ese atributo mediante una clase que no sea la propia, ¿sí? Es decir, yo no puedo permitir que, es lo que decía antes, por ejemplo, yo no puedo permitir que un perro, eh, el nombre de un perro sea modificado por, no sé, la clase sí, o tenga 5 patas. universo o tenga 5 patas porque, no sé, Gato lo dijo. Gato dijo que el perro tiene que tener 5 patas, entonces no está bien. Entonces, ¿se entiende eso? O sea, no, lo Sí, importante es restringir el acceso y que la responsabilidad de realizar el cambio sea de la misma clase. ok, bien. Bien. Sí, Carlos. Uy, se me fue. Sí, Carlos, ahora sí. Una consulta, una vueltita más sobre eso que acabas de decir. Hay veces que dentro de la misma clase haces, digamos, uso de los mismos atributos y hay veces que se usa el getter, a pesar de estar en la misma clase. ¿Eso es buena práctica? Porque es como que de alguna manera uno dice, bueno, si yo puedo usar directamente el mismo atributo, estoy en la clase internamente, ¿para qué voy a usar el getter? Bueno,
vos un poco explicaste el tema de protección y demás, digamos, ¿no? Pero al estar en la misma clase, digo, ¿es una buena práctica eso? A ver, lo que no es ni buena ni mala práctica, porque en cualquiera de los dos casos estás accediendo a el valor de un atributo en una determinada instancia, ¿sí? Ujú, En realidad, vos podés acceder directamente desde el atributo. No hace falta, ya vamos a hablar del dis, no nos adelantemos. ujú. Podemos Ok, acceder directamente desde el atributo, como hice acá, dije, bueno, atributo igual tal cosa. sí. O podría usar un setter, ¿estaría mal? No, o sea, sería lo mismo, nada más que estaría accediendo a un método de instancia desde la misma instancia. Medio raro. Yo prefiero esto. Acceder directo al atributo, digamos, dis punto al atributo Sí, y... Ok, ok, inclusive con perfecto. los getters también. O sea, Ok, los getters y setters se utilizan por fuera de esta clase. por fuera, ok, ok, ok. Gracias. Bien, de nada. Seguimos con signature y después metemos ahí static y dis. Entonces, esta es la firma del método. No hay más. Modificador o operador de acceso, tipo de valor de retorno, nombre del método, parámetros, si es que tiene, y ya está. Esta es la signature, ¿sí? Ya está, no hay mucho más de qué hablar. Esta es la firma del método. Puede estar vacía, puede no recibir parámetros si no deja de ser la firma del método, ¿sí? La firma de este método no posee parámetros que recibir, o puede inclusive retornar void y no deja de ser la firma, ¿no? O sea, eso no cambia absolutamente nada. Inclusive esto puede ser private o default, ¿sí? Y listo. No cambia absolutamente nada. Sigue siendo la firma. ¿Está bien? Todo lo que está antes de la llave es la firma del método, básicamente. Bien. Y ahora sí, metámonos en el pantano. Sí, espero que hayan traído botas de agua porque nos vamos a embarrar. Static, lo dije. A ver, ¿quién se anima? Static es una variable de clase que no, que, digamos, que no varía de los objetos. Los objetos la heredan directamente y se accede a ella a través de la clase y no del objeto. Como si yo tuviera una clase animal y objetos con diferentes tipos de animales. No sé, por ejemplo, una variable estática sería la que define algo que es atributo de todos los animales, pero que está fijada y que es pareja a todos los objetos. Bien. Yo, cuando entendés cómo se usa, Dani, y se nota que en algún momento lo has tenido que usar, pero lo de las palabras está complicado. Porque al principio empezaste a definir a static como una variable. Y no, Claro, no es una claro, variable. está bien, Static sí, es una palabra reservada. Cuando vos ves este tipo de cosas, new, static, class, private, boolean, y no sabes exactamente el nombre, palabra reservada siempre está bien. Es parte de una sintaxis especial de Java. Eso, así que está perfecto definirlo así. perfecto, sí, por eso los parámetros matemáticos son static, por ejemplo, ¿no? En la clase mat, Exacto. son cosas que no varían. Bien, igual el hecho de que sea estático no significa que no varíe. Puede ser estático y variar, por cierto. Ahora vamos a ver el caso. Bien, me gustaría leer otra cosa. Esta cuenta estática con un método privado que lee la cuenta. Como los métodos de la clase mat, por ejemplo, que los puedes llamar sin crear instancia de esa clase. Martín, ¿puedes desarrollar? Me gustó tu definición. Ya te dijo Carlos. Tenemos otro erudito, ¿eh? Voy a calentar el agua del mate mientras los escucho. Dale, dale, Tincho. ¿No se te ocurre mucho más? A ver, Carlos, dale, dale vos. Mira, yo lo que entiendo por static es como que el atributo o el método que tiene static pertenece a la clase y no varía
cuando uno instancia el objeto. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creería que si un objeto cambia un atributo static, cambia para todas las instancias de esa clase, para todos sus hermanos, digamos. Me encantaría probarlo con ustedes. ¿Qué les parece? Dale. Igualmente, me gustaría, antes de probar eso, dar como un poco mi impresión. No estoy leyendo el chat, así que están habilitados a abrir, por favor, mientras caliento el agua, porque me quedé sin agua al termo y esta charla da para largo. Hoy, Sí, hoy alguien dijo que puede ser que no haya que instanciar un objeto para usar un método estático. ¿Puede bien. ser? Pero Sí, yo no lo dije, tipo. sí, eso es parte de la utilización del static, ¿no? Pero sí, exacto. O sea, eso está bien dicho. El que dijo eso fue certero, ¿sí? O sea, está bien. Eh, lo que dijo Carlos no está mal tampoco. Y me gustaría probarlo con ustedes para que veamos la experiencia del experimento con el static. Pero a mí me gusta hablar del static como más bien eh, algo que hace referencia a un determinado momento. No me estoy poniendo melancólico, ni mucho menos, no crean eso. Lo que estoy queriendo decir es que piensen en la palabra instancia, que la mencionamos mucho tiempo. ¿Instancia no hace referencia a un momento determinado? ¿Qué significa, o sea, A un literalmente, instante, quizás. a un instante, ¿no? ¿Qué significa instanciar? Como una foto de en un momento determinado, quizás. A mí instancia me hace, claro, me referencia a algo así, ¿no? Algo así, a una instancia, a un momento, a un preciso punto en la historia de lo que sería en nuestro caso, a la línea de vida de nuestro objeto. La instancia es, digamos, el momento en el que comienza, ¿sí? Para mí. Bien, cuando nosotros estamos hablando de métodos, los métodos que nosotros conocemos, que estamos viendo ahora, inclusive los métodos que yo definí recién, todos estos métodos son métodos de instancia. ¿Qué significa eso? El hecho de que sean métodos de instancia significa eh, que dependen de la instancia, es decir, dependen de la creación de un objeto para poder ser invocados, ¿sí? Es decir, si yo quiero llamar al método jugar, necesito de un objeto de Tamagotchi creado o instanciado para poder invocarlo, ¿sí? Bien, static en cuestiones de métodos o en temas de métodos hace una diferencia en este sentido. Vamos a poner que retorna un string. Me equivoqué. Ahí vamos. Ahora sí. Ok. Me estaría faltando cerrar uno más, ¿no? Capaz. No, está bien. Faltaría el return. Bueno, vamos voy. Así no nos molesta esto. Ahí está. Bueno. Entonces. Si quisiéramos lo podríamos retornar, etcétera, ¿no? O sea, iba a ser eso, pero no importa. No es el punto. El hecho de yo posicionar o ponerle este static dentro de la firma del método, lo que le estoy avisando o para lo que lo estoy creando, es justamente para que este método pase a estar en un contexto estático. Ya vamos a hablar de eso, Emilio. Qué buenas preguntas que hace Emilio. Bien. ¿Qué significa que pase a un contexto estático? Que primero no va a depender de una instancia, es decir, va a depender de la clase, como bien mencionaba en algún momento. Si yo quiero llamar ese método, podría invocar a la clase punto el mensaje punto el método y ese método se ejecutaría sin problema. Pero tiene algunas restricciones con respecto a esa instancia. Al no ser un método de instancia, yo no puedo depender de nada que tenga que ver con la instancia. Es decir, yo no puedo depender de sus atributos, por ejemplo. O no puedo depender tampoco de un método de instancia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no puedo usarlos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dijera estado, me va a decir, no, pará. Estado no es un campo estático.
¿sí? No Pero puede le puedes, no puede ser referenciado en un contexto estático esto, porque esto es una variable de instancia, ¿sí? A los atributos se los llama variables de instancia no por nada, ¿no? Dependen de la instancia, ¿sí? Son creadas con la instancia. Bueno, Martín, los métodos estáticos no son los que vos los definís y después los desarrollás en la instancia. no, no. Los métodos estáticos son estos. Los que vos mencionás son los abstractos. Después vamos a hablar más Sí, tenés adelante. razón, me confundí. No pasa nada. Entonces, ¿le puedes pasar parámetros? Obviamente. No deja de ser un método. Ojo, no podemos pasarles parámetros que no sean de este estilo, ¿no? O sea, yo no puedo pasarle como parámetro un atributo. Ahora vamos a ver que, bueno, nada, A y B se lo tenemos que enviar, ¿no? 1,2. Ya está, listo. Ningún problema, ¿sí? Ahí no le molesta. Como los wrappers. Exactamente. De hecho, la clase math, que se representa prácticamente igual en Java como en JavaScript, eh, posee una serie de métodos estáticos mediante los cuales nosotros podemos invocar esos métodos y que no dependen de ninguna instancia, de ninguna variable instancia de la clase math, porque resuelven problemas ajenos. Y en general, el contexto estático está dado por la utilidad de él. Es decir, yo voy a utilizar un método estático para algo ajeno a la instancia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Este es el sentido del contexto estático en métodos. Ahora, ¿qué pasa con un atributo estático? Esto genera un poco más de controversia. Eh, podría ser uno nuevo, ¿no? Para no hacer mucho ruido. Vamos a ponerle nombre, por ejemplo. Y acá es donde empezamos a jugar con lo que decía Carlos, ¿no? Este método lo podemos llamar las veces que queramos, no hay ningún problema, ¿sí? En eso no hay drama. Ahora, em, no, sería más bien global. O sea, static hace referencia a algo más global. Constante sería final. ¿Está bien? O sea, yo acá podría poner, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a acceder a ese atributo. Vamos a borrar este mensaje. Ya sabemos que eso funciona y lo mostraría. Este mensaje también. Tamagotchi. Podríamos acceder al getter. A ver, vamos a ver, osito. Mascotas.get. Fíjense que no me hace ni referencia, no me deja mostrarles una referencia a ese atributo. Y debería estar dentro del getter, ¿no? Habíamos guardado los getters y los setters. Get estado a nivel clase, nada de eso. A ver qué tenemos acá. A ver si podemos acceder directamente. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Nombre? Sí. No nos deja directamente. A ver si desde la clase. A ver. Ah, me lo pintó de violeta y después no me dejó, miren. Ok, bueno. Vamos a hacer una cosa. Si lo pongo privado no me va a gustar. Si lo pongo público no me va a gustar. Vamos a ver si hacemos un setter, un getter para eso. Sí, final sí. Final para constantes. No. No tiene que ver con protected, ¿o no? El tema es que para mí este getter debería estar aplicándoselo a este atributo. El problema con los atributos estáticos es que a mí me debería dejar acceder
Me debería dejar acceder mediante la clase, pero es privado, ¿no? Ahí está el problema, ¿sí? No deja de ser privado este atributo. ¿Está bien? Entonces, está raro. O sea, es raro usar un atributo. O sea, fíjense que cuando nosotros tengamos... Vamos a hacerlo público por ahora. Así podemos acceder. No nos genera ningún drama. Bueno, ahí está. Me gustaría mostrarlo. Deme un segundito. Ahí va. La cantidad de Tamagotchis instanciados podría ser una variable estática de esa clase, por ejemplo. No, eso sería muy complejo. No tendría mucho sentido tampoco. ¿Por qué? O sea, es muy raro ver un atributo estático solo. ¿Por qué? Porque al ser global, de hecho vos tendrías que llevar de alguna manera la cuenta de cuántos Tamagotchis instanciaste mediante algún método que debería ser estático eh, y guardarlo en esta variable, ¿no? Pero no importa, vamos a darle un sentido básico ahora, ¿sí? Y no le busquemos mucho sentido porque es muy raro ver solo esto así. Cada vez que instancio uno lo incremento, exacto. Sería esa básicamente la idea. Exactamente. O sea, esa es la idea, por eso yo necesito hacerlo público. Si no, no puedo acceder si lo hago privado, ¿no? No es un atributo normal, los atributos estáticos. Lo que quería mostrarles era qué pasa si yo en el constructor le envío un, por ejemplo, a ver, vamos a ver si me deja. José, por ejemplo. No existe constructor porque no lo toma ni siquiera como atributo. Ahora vamos a hacer un setter. Mm, podríamos ponerle un valor. Yo quería ver las diferentes instancias. Yo quería ver en las diferentes instancias eh, si era igual. Ahora como está ahora, sí va a ser igual, ¿no? Pero no significa que sea constante, es variable, ¿sí? Vamos a agarrar en este caso tamagotchi.nombre o podríamos acceder directamente a ver, eso sabemos que funciona. Mascotas.get. Quiero ver si puedo acceder desde acá. Desde acá no me deja. Get. Punto. Capaz que meter un instance of. No, no. No valdría tanto. Bueno, ahí va. Es un contexto estático, ¿sí? Es bastante raro. Así que vamos a ejecutar esto, que nos muestre el valor que yo quería. Y si no lo muestra por algo debe ser, no lo buildé. No lo buildé. Vamos de nuevo. A ver. No tengo mostrando esto como yo pensaba. Ah, ok. Perdón, Lo que pasa es que estaba probando de generar shards de ejecución para mostrarles a ustedes y me quedó guardado otra cosa. Ahí está. Accedí al atributo estático. ¿Sí? Lo que yo quería hacer era acceder al atributo estático de cada una de las instancias, pero eso no existe porque es estático, ¿no? O sea, el estático es estático, no es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Pertenecen a cosas diferentes. Y ahora sí, si yo por ejemplo le pongo eso así, y acá digo, bueno, Tamagotchi.nombre igual a José, era Pepe, ¿no? El anterior, y hago esto de nuevo, por eso digo que no es constante. Esto no va a haber ningún problema en ejecutarlo, ¿sí? Me va a decir Pepe José, ¿sí? Ahora, por eso digo que no es constante, pero si yo digo static final, ahora vamos a tener un problema, porque estoy tratando de cambiarle el valor, ¿sí? Me va a decir este campo es final, no se puede cambiar, es una constante, ¿sí? Es como pi, como el número e, como todos esos números, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Señales de vida, por favor. ¿Con final es la forma de definir constantes? Exactamente.
Constantes globales, básicamente. En un contexto estático. ¿Sí? Por lo general, a este tipo de valores se los define con mayúscula. A ver, Vanga, entonces final solamente sirve para atributos estáticos. El final le da el hecho de que lo transforma en un const. ¿Sí? Y si yo quisiera definir, estoy tratando de entender en qué situación podría usar Mira, static final versus una constante común que no sea estática. ok. El final, en realidad, se utiliza para valores estáticos. Perdón, constantes, digo, ¿no? Que no en este caso puedo hacerlo de instancia o no. ¿Sí? Fíjate. Claro, o sea, la única diferencia entre hacer un private final y un private static final tendría que ver con instanciar o no esa clase. Es que al ser final, esto siempre va a tener el mismo valor. No necesito que en el constructor ponerle un valor a este atributo, porque siempre va a ser el mismo. Entonces se obvia. Por eso no me dice nada acá, ¿ves? Ok. Se obvia tener que enviarle un valor al atributo final porque es algo que no cambia. ¿Sabes dónde se usa esto? Le voy a dar un ejemplo bien claro. Por ejemplo, lo hemos usado, de hecho. SQL. ¿Qué accesos a base de datos o consultas? Consultas. Insert into bla bla bla. ¿No? Para eso se usaría. Esto es algo que no va a cambiar. Sabemos que el insert es insert into lo que sea y va a quedar así. ¿No? Por ejemplo, otra cosa para lo que se usa. Podría ser username. La URL en el servlet. Claro, exacto. Todas esas cosas. Para eso se usa. ¿Sí? Username del que vamos a utilizar para conectarnos a la base. No sé. Root. ¿Sí? Bien. Cerramos tema static y final. Una consulta antes de cerrarlo. Dale. Con el tema ese de las constantes de final y static. Sí, bueno, static no pertenece a la instancia, o sea, no es algo de instancia, sino de clase. Y no se puede modificar porque no pertenece a la instancia. Y final tampoco se podría modificar porque no o sea, puede ser la instancia, pero no te permite modificarlo porque es una constante. Al revés. O sea, final no se puede modificar porque es constante. Static sí. Fíjate, yo le puse valor de root. No pertenece a la instancia static. No. Por Pero eso, sí, pertenece a la clase, pero no a la instancia. exacto, pero sí es modificable. O sea, si yo pongo Tamagotchi punto username Sí, igual sí. cocos, esto no tiene ningún problema, ¿sí? Se puede modificar. Pero si yo le Sí, pongo final, ahí cambia todo, ¿sí? Ahí no puedo modificarlo, ¿sí? Ya lo estoy claro. haciendo constante. Está, listo. Igual mi pregunta es, ¿qué Sí, diferencia habría cuando vos usas constantes que no se pueden modificar en sí. poner que sea o sea, no puedo modificarlo de eso? ¿En qué diferencia hay entre poner static final o final nada más? Igualmente yo eso no lo puedo modificar y pertenezca o no a la instancia, no lo puedo modificar, no hay manera. ¿En qué se diferencia usar static final de final nada más? Bien. Eh, exactamente, o sea, si es static final, yo podría acceder directamente a ese valor sin necesidad de una instancia, ¿no? Y si es solo final, necesito crear un objeto sí o sí para poder acceder a ese valor. Esa es la diferencia. Claro, está, listo. Alan, ¿querías aportar algo más? Me quiero meter en un quilombo, me parece. A No, ver, entonces no. no, porque comparo con JavaScript todo el tiempo, que es lo que Mm, más domino, y sí, por ejemplo, uno puede definir en JavaScript una constante de un objeto que hace referencia a un lugar en memoria y sin embargo modificar el contenido de ese objeto sí, siendo su referencia una constante que no puede modificar.
¿eso funciona igual en Java? Sí. O sea, yo puedo agarrar y definir un... Yo puedo definir, mira, ya sé lo que vos decís. O sea, supongamos que tengo esto static final, ¿no? Vamos, no. Espera que tengo el mate en el medio, me está complicando. Sí, o instanciar un nuevo Tamagotchi como final. No, bueno, eso ya es un poco más rebuscado. Bueno, vamos acá. Private static final. Bueno, public. Pues si no, no vamos a acceder. Tenemos este valor. Y lo que vos decís es, bueno, yo tengo... esto no se puede hacer, pero sí podemos acceder. Uy. Bien, yo puedo acceder a este elemento. Bien, lo puedo mostrar. Está todo bien. Y lo que vos decís es definir otro objeto. Puede ser un string. A igual eso. Y modificará. A igual hola. Esto es lo que vos decís. Sí. Bien. La diferencia entre el objeto y el contenido de ese objeto. Y entonces ahora mostramos A. ¿Te parece? Sí. No tiene sentido asignarle esto. ¿Entendiste? No, todavía no. Dame un ratito. Bien, yo reemplazo el nulo por el contenido. El tema es que acá no existen. Bueno, tendría que hacer referencia al tema de las memorias, etc. Vamos a hacer una cosa, vamos a mostrar Tamagotchi acá. A ver qué nos muestra. ¿Les parece? Dale. Sigue conteniendo root. Es decir, por más que yo a mi objeto A le haya asignado, en teoría, la referencia a memoria de la variable estática y final username, cuando le puse el valor hola, desreferenció a esto y le puso este valor a la instancia de A. ¿Sí? Por eso me permite modificarlo, porque A no es estático ni final. Yo simplemente lo que estoy haciendo acá es asignarle un valor. Pero ¿por qué te muestra ruta? A ver, mostrame Tamagotchi. Bien. Te estoy mostrando Tamagotchi. Vos me De estás hecho. mostrando Sí. Tamagotchi.username. Te muestro A, si querés. Primero Tamagotchi, después A. Ok. Bien. La asignación acá, en este caso en particular, no es por referencia a espacio de memoria. Es por valor. ¿Sí? Sí, o sea que A no es A tiene su una propio copia de espacio. Tamagotchi, No. claro. No son dos objetos apuntando al mismo espacio de memoria. Ok, ahí está. ¿Sí? Sí. En este caso, pasa eso. Pasa bastante, de hecho. ¿Sí? Si yo, por ejemplo... en este caso no lo tengo. Bueno, pero lo podría dar un ejemplo igual, más adelante. Haceme acordar. Cuando veamos herencia y clases abstractas, va a surgir, seguro. Dale. Genial, gracias. No, de nada. Bien. Y nos quedan 15 minutos y recién vamos por el primer punto. Tenía como 5. Bueno, escuchen. Está bueno esto igual porque, bueno, ya más o menos estamos todos al mismo nivel, ¿no? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar? La clase main es static. Muy buena apreciación. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, saquemos conclusiones. ¿No la puedes modificar? No. La puedes llamar desde cualquier lado sin tener una instancia de algo. ¿Y entonces qué es lo que quieren que está haciendo la máquina virtual de Java? La máquina virtual de Java busca un método estático que se llame main y lo llama directamente. Desde donde sea que esté.
y abre un thread de ejecución para ese método en particular. ¿Sí? Martina y Marcos levantó la mano, que estaba callado, que lo callaste desde Perdón, la Marcos. clase pasada. Sí, decime, Marcos. Volvió, ¿eh? No pasa Volvió nada. Marcos, lo extrañamos, Marcos. Quería hacer un aporte que capaz a mí me sirvió en el momento de entender el tema de lo que es Final. Dale. Digamos que todos tenemos los atributos que son variables, que ya los veníamos conociendo, y los atributos que son constantes, digamos los que no va a cambiar su valor, por eso se llaman constantes, se marcan con Final. Generalmente, cuando vos marcas algo constante, algo que no va a cambiar, también lo haces que sea estático, porque como en Tamagotchi, si hacemos muchas clases de Tamagotchi y tenemos, digamos, una variable, una constante, que sea, digamos, el creador, que es algo que nunca va a cambiar, no nos interesa tener muchos atributos creados de creador. Solo va a haber uno que nunca va a cambiar. Exacto. Espero haber ayudado y no confundir más. Correcto. Muy buena definición, Marcos. El valor del dólar no podría ser final. Buena pregunta. Lo hacemos. A ver, vamos a crear otra clase. Que se llame main2. Y que tenga un public static void main. Y vamos a tener que elegir cuál ejecutar. Básicamente. Sí, no puedo hacer, o sea, clic derecho, a ver. Capaz que acá no me dejaría, ¿eh? No me deja. No me aparece el runner de este proyecto porque tiene más de un main. Entonces me obliga a tener que ingresar a cada uno y decir corre este o corre este otro. Si quisiera correr los dos al mismo tiempo podría, de hecho. No lo voy a hacer, no me voy a meter con hilos, no me voy a meter con concurrencia porque los voy a marear mucho. Pero yo puedo correr los dos al mismo tiempo, ¿sí? Si quisiera. Por lo menos, ahí va. Está bien, o sea, como que tengo dos posibles instancias o dos posibles hilos de ejecución. ¿Sí? De hecho, para probar en un futuro, ¿sí? Cuando quieran jugar un poquito con concurrencia y con hilos, podrían tranquilamente, o sea, yo lo que hago para practicar o para jugar un poco con cliente-servidor, aplicación cliente-servidor trabajando con hilos, es hacer justamente eso, ¿no? Tengo las dos clases acá para no simular, para no tener que llevar un programa de una máquina a otra. Sí, obvio, Alan. Sí, sí, sí. Sí, es multithread. Sí, sí. Y puedes trabajar async o sync, como vos quieras. Bien. Puedes trabajar la sincronización de las cosas. Hay un montón de cosas que se pueden laburar con Java. No me voy a meter con eso ahora. Simplemente era que sepan que se puede tener más de un main. Para practicar y jugar un poco acá está bien. En una aplicación real, esto no es correcto. ¿Sí? O sea, cada proyecto debería tener un solo main. Sí, se llega, se llega. Bien, vamos a This. This lo puedo explicar en un segundo, pero me gustaría escucharlos ustedes. Ahí me habían hablado un poquito del This, pero muy cortito fue. Contexto. ¿Necesitas contexto, Alan? ¿O vos vas a dar contexto? ¿O el This da contexto? No, repito como siempre lo que sé Bien. de JavaScript y es el contexto, que no es lo mismo que el contexto de ejecución, sino es quién está llamando a ese método o Bien. leyendo esos atributos. En JavaScript habla de las variables que están dentro de scope. Bueno. Dice la referencia al contexto de la instancia. Correcto. El ejemplo del constructor es uno bueno. Vamos a hacerlo. Me olvido de este constructor que tengo acá. Creo uno yo, ¿les parece? Así lo vemos.
Alt más insert, por favor. ¿Eh? Alt más insert. No, no lo voy a escribir todo. No. Tenemos un string, estado, y un int nivel. A ver, el alt insert. No me gustan los shortcuts estos. Alt insert, ahí está. Nah, pero no me gusta eso. Vamos a escribirlo, más divertido escribirlo. Bien. Sí, lindos para ganar tiempo cuando estás apurado, claro. Bien. ¿Qué pasa acá? Yo voy a decir estado igual a estado. Bien. O nivel igual a nivel. ¿Cuál es la idea de este constructor básicamente? Yo recibo un valor y se lo quiero poner a mi atributo, ¿no? Esa es la idea del constructor. Recibo un valor o una variable que tiene un determinado valor o value y se lo quiero asignar a mi atributo. Esa es la idea. Asignarle el mismo value que recibo por parámetro a mi atributo o a mi variable de instancia. En este caso, todo lo que está por debajo de las llaves o todo lo que está en el cuerpo del constructor, ¿sí? Va a tomar como válido lo que recibió como parámetro como el nombre de estado. Por ende, confunde lo que está por fuera, que en este caso es atributo, y esta variable de instancia que está a nivel clase, este constructor lo estoy sobreescribiendo, se me grita, como que tiene menor peso dentro de este bloque de ejecución. ¿Se entiende? Entonces no lo entiende, no entiende que es ese al que estoy haciendo referencia, al que le quiero poner el valor de este estado. Por ende, hace falta referenciar a ese elemento mediante la palabra reservada this. ¿Sí? Entonces va a entender que this estado va a hacer referencia a la instancia o al contexto de instancia de esta clase, ¿sí? De la clase en la que está este método. ¿Se entendió esto? Lo mismo para nivel, ¿sí? Fíjense, de hecho, que se pinta de violetita. ¿Cómo? Me perdí, no entendí esta parte. Ok, Miguel. La idea es la siguiente, o sea, como estado, antes de escribir el this, ¿no? Como estado o nivel, que son los nombres de las variables que yo recibo por parámetro para este constructor, las confunde con el nombre porque se llaman igual, ¿ves? El que vale, digamos, el que hace referencia a este estado, va a ser el que yo recibo por parámetro, ¿sí? No entiende que yo lo que estoy queriendo hacer es referencia a el atributo, ¿sí? No entiende que yo estoy queriendo decir el atributo va a ser igual a lo que recibo por parámetro. ¿Por qué? Porque se llaman igual. Entonces, al llamarse igual, va a tomar lo que tiene más cerca definido. Lo que tiene más cerca definido es el parámetro que recibe antes de la ejecución del bloque. Antes del bloque de ejecución. Se define acá esa variable. Entonces, no entiende que este es el que yo quiero llamar. Para realizar eso, para decirle que lo que yo quiero es hacer referencia a la instancia en la que está este método, este constructor, necesito el this. ¿Sí? El this justamente lo que le dice es, mira, busca esto en esta instancia. ¿Sí? No en donde vos recibiste tu valor acá, etc. Buscalo dentro de la instancia. ¿Sí? Vale. Uy, perdón, lo escribí al revés. This punto, ahí está. ¿Sí? Entonces fíjate que ahora se pintó de violetita. Eso significa que está haciendo referencia o está asignándole un valor al atributo, como yo quería, ¿no? Al atributo le asigno el valor de lo que recibo en el parámetro. ¿Sí? Ok. Una pregunta. O sea, el this refiere al atributo y el estado al parámetro. El this y el estado al parámetro. Se llaman igual en realidad. La única diferencia es que el que contiene this, va a hacer referencia a la variable de instancia, ¿sí? Que posea esta instancia. ¿Sí? O sea, sube un nivel del bloque. ¿Se entiende? Claro, va por fuera de Tamagotchi. Exacto, va por fuera de el constructor. ¿Sí? Martín, una consulta. ¿Por qué se usa, digamos, como denominación que vos repetís el nombre de estado y
genera ese tipo de confusión. Estado es el nombre del atributo. Era, para el Tamagotchi era aburrido, qué sé yo, no me acuerdo. Claro, pero, o sea, en general eso te terminas llevando a confusión porque justamente tiene el mismo nombre. Si vos pusieras public Tamagotchi string, no sé, el nuevo, el estado parámetro o el estado 1, podrías Estado poner anímico, ¿te gusta? Sí, sí, lo que sea, cualquier cosa que no sea exactamente igual para no confundir. Eso te pregunto porque veo que se usa siempre y nunca entendí por qué. O sea, Acá cuando tengo que usan hacer el un constructor refactor. después lo llaman igual. Igual, ¿por qué se tomó eso como convención? Si tenías idea, ¿eh? No es que no entienda cómo se use. Eh, el estado en realidad se define por el estado de objeto. Por eso confunde. Replace all. Chao. Donde decía estado puse estado anímico. No sé si está bien, si está mal, si rompí algo, si no, no importa. Listo. Ahora todo tiene el nombre de estado anímico. Pero No, ahí cambiaste todo lo que yo sí. dije. Uno y otro. Sí, en este caso es el nombre de la variable y el otro es Claro, cuando vos el reescribís el valor. constructor, Claro, es el valor de una variable de instancia. claro, pero cuando vos pones public Tamagotchi string estado anímico, ahí podrías poner otra cosa. Igual te lo tomaría. Lo importante que vos mantengas es el dis. Exacto. Sí. A eso voy, porque como convención siempre se pone el mismo maldito nombre Ah, como convención y decís por presta qué. confusión. Bien, Claro, ya entendí tu pregunta, la entendí. Esto es lo que presta confusión, ¿no? Decir, bueno, pongo el mismo exactamente. nombre que la variable de instancia. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué no le pones A acá? Y se acabó el problema, no hace falta el this. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, es una convención, ¿sí? Como vos lo dijiste, ¿sí? Es costumbre, convención, etcétera, ¿sí? O sea, por cierto, fíjense que buenas prácticas, comillas, comillas, me parece más convención que buenas prácticas. Pero digo, fíjense que en este caso no hizo falta referenciar con A this eso a la iba. variable de instancia, ¿no? Ujú. Sorprende mucho. O sea, si le cambias el nombre, ¿no necesitas el dis? Exactamente. Fa. ¿Por qué? Porque no tiene nada dentro de este bloque de ejecución que se llame exactamente igual o que se haya redefinido, porque la idea es esa, ¿sí? O sea, yo defino una variable, declaro o sea, esto, mira, yo lo voy a explicarlo de otra forma, así lo entienden. Supongamos que yo no tengo esta variable string estado anímico, ¿no? Supongamos eso. Yo solamente recibo el nivel, pero yo sin embargo quiero ponerle un valor a estado anímico. Bueno, declaro una variable string que se llama estado anímico. Lo escribí mal. Oh, no. Y digo, estado anímico va a ser igual a algo. Y ahora quiero asignarle a mi atributo estado anímico mi variable estado anímico, mi objeto estado anímico. No voy a usar un setter. Eso puede traer recursión. Ojo con usar setter dentro de un constructor. Por las dudas, les digo. Puede traer una recursión infinita. Me ha pasado. Bien. De hecho, ojo con instanciar cosas dentro de un constructor. ¿Sí? No importa, eso ya más adelante se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo quiero decir estado anímico igual estado anímico. Bueno, esto es un ejemplo exacto de lo que sucede cuando yo defino estado anímico en el parámetro. ¿Sí? Declaro una variable estado anímico que me va a llegar con algún valor. Esto es la única parte que no sabemos, que va a llegar con algún valor, pero acá se lo estamos asignando manualmente. Y se lo quiero asignar a mi variable de instancia. Esto es lo que sucede, exactamente eso. ¿Sí? Estoy declarando algo que se llama exactamente igual a algo que ya tengo, pero este algo es más fuerte, digamos, tiene más valor porque lo estoy declarando acá. ¿Sí? Algo que está por fuera de este bloque de ejecución, que se llama igual, no lo va a tomar, a menos que use this. Perfecto. Igual los constructores te lo pones que te lo codifique y lo codifica Sí, el automáticamente. programa. Sí, lo hace Por eso. automático. Pero claro, y siempre te pone, cuando te lo codifica, te pone el mismo nombre. Ahí está. Ahí lo generó automático. Sí, pone el mismo nombre. Spring soluciona eso. Hace más legible el código también, ¿no? Porque si no, por ahí es más. Tenés miles de líneas, tenés A, B, C, estado 2, estado 1.
Sinceramente no sabría decirte, creo que sí. Creo que se entiende claramente que estoy queriendo ponerle un valor a mi atributo estado anímico, ¿no? Creo que tiene que ver un poco más por ese lado. No importa, o sea, esto se puede usar en otros casos más que en este que estamos usando. ¿Sí? Sí, Carlos. Se me ocurre que quizás eso que explicaste de signature, de cuando uno quizás usa una clase que no desarrolló, que la está usando y la desarrolló, no conoce el cómo, lo que va a ver son una lista de signature que son como las cosas que puede hacer la clase. Y no es lo mismo que diga Tamagotchi con parámetro A y nivel que diga Tamagotchi con parámetro estado anímico y nivel. O sea, uno no tiene que meterse en el cómo para ver qué será el A, qué es lo que le tengo que mandar, Exacto. o ver más documentación. Quizás Sí. solo con el signature, que es cortito, digamos, uno rápidamente entiende Puedes tener la información. cómo uso esa librería, digamos, ¿no? O sea, quizás tenga, no sé, eso sea alguna de las razones. Sí, sí. Esa me suena bastante, Carlos. Creo que va por ahí. Ahí voy a contestar algo a Alan, para que viene de JavaScript que no es débilmente tipado, por cierto. Al ser tan fuertemente tipado te deja referenciar una variable de estado, variable de instancia diría yo, sin this. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Es importante entender lo que había mencionado antes con respecto a static. Los métodos son métodos de instancia. Por ende, pertenecen a una instancia de esta clase. Por ende, esa instancia probablemente tenga los atributos con algún tipo de valor. Y si no los tiene, bueno, veremos. Pero nos permite hacer esto porque estamos en un contexto de instancia. Si estuviéramos en un contexto estático, esto no funcionaría. ¿Sí? De todos modos, el fuertemente tipado no hace referencia al llamado de un atributo o de una variable de instancia, sino hace referencia a que este string no puede ser un número, a menos que lo transforme. ¿Sí? Yo esta variable string, digamos que se dice que es fuertemente tipado porque yo no me puedo asignarle un 1. En JavaScript sí. Yo no puedo asignarle un array de objetos, por ejemplo. Yo dije que esto es un string, ¿no? Bueno, yo no puedo agregarle, no sé, algo de este estilo. ¿Se entiende? Sí. Sí, y entiendo que estoy confundiendo conceptos porque uno tiene que ver con el tipo de las variables y lo otro Sí, tiene que ver con el contexto de... exacto. O sea, ahí voy, digamos. Que una cosa, o sea, una cosa es el fuertemente tipado y otra cosa es la referencia a la instancia en sí, ¿no? Sí, pero que sea tan, no sé si la palabra es restrictivo, o tan puntilloso en algunos aspectos y tal vez en el otro no. Es que Pero esto eso es prejuicio mío. tiene Sí. mucho más sentido que hacer esto. Esto no tiene sentido. ¿No lo entendés? Lo estoy pensando. Te voy a explicar por qué. Porque el contexto en el que está se está ejecutando este método es mediante un objeto. Y la creación de un objeto se da mediante un constructor. ¿Se entiende Claro, esto? quizá va a definir exactamente qué es cada una O de sea, sus atributos. es como decirte, bueno, vos pensalo desde este punto. Yo tengo un Tamagotchi que está jugando, ¿sí? Yo puedo, bueno, supongamos que tengamos un método que hace referencia a poder observar alguno de los atributos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cómo estás? Bueno, tiene un método que dice cómo está el Tamagotchi, ¿sí? Bueno, yo cuando ejecuto ese método, tengo que poder ver cómo está ese Tamagotchi, si está bien, si está mal, si está deprimido. ¿Se entiende? Sí, y igual dame un ratito para que caiga todo, o sea, no... Tranqui, o sea, tenemos tiempo. No, pero sí, se entiende, Pero va por ahí, va por ahí. Ok. Sí, no más bien, no con el tema del fuertemente tipado. Eso es otra cuestión.
Sí, entiendo que son cosas completamente distintas. Uno habla de las variables y del tipo de variable que es, y lo otro es básicamente lo que veníamos hablando de el contexto donde se está ejecutando cada uno de esos métodos. Pero... Exactamente. Bien. Bien. ¿Les paso el link de asistencia? ¿Les parece? Bien, yo creo que acá terminamos el primer punto. ¿Están contentos? ¿Qué dicen los otros puntos? ¿Nos podría decir? No, es secreto. Súper secreto. Nada, ahí te cuento. Bueno, tenía como un recorrido de para mí lo que son los puntos más importantes de Java. Y ahora te los enumero uno a uno. Dame un segundito, estoy... Ahí está. Tenemos como punto número 2, bueno, estructuras de control condicionales y repetitivas. Ver un poquito de cómo fabricar o cómo realizar vectores y matrices en Java, porque eso es algo básico. Trabajar con colecciones, ¿sí? Estructuras dinámicas de objetos. Trabajar un poquito más en profundidad, conocer algunos métodos, ¿sí? Ver qué se puede hacer con las diferentes colecciones. Decía mostrar un árbol de jerarquías de collection que quería explicarles un poquito. Después sigue el punto 4, excepciones y clases utilitarias. Es donde vamos a empezar a tocar un poquito clases utilitarias. Básicamente iba a hablar un poco del uso de los métodos estáticos, pero más o menos hoy resolvimos bastante eso. Punto 5, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, que ya lo venimos bastante bien con eso. Pero bueno, siempre puede haber algo que haya quedado pendiente. 6, clases abstractas e interfaces, con un ejemplo y todo. O sea, voy a dar toda la clase entera. Puede ser que las divida en dos clases, inclusive, clases abstractas por un lado e interfaces por el otro. Me gustaría charlarlo en profundidad de eso, ya que probablemente no lo hayan visto, a menos que vengan de otro lado. Y el último punto, y no menos importante, genéricos, lambdas y streams. Para mí eso sería lo básico para arrancar con Spring. De Java, ¿no? Después tenemos que hablar de un montón de otras cosas. ¿Sí? O sea, son como 3 clases por lo menos. No, ¿a este ritmo? Sí, a este ritmo sí. A este ritmo sí. Pero en la clase que viene me quemamos un par, tranqui. No hay problema igual. Tenemos, o sea, teníamos en teoría, creo que 3 o 4 semanas de nivelamiento, de nivelación.